¿Qué va a pasar en tu vida si todo el tiempo estás viendo malas noticias? Si todo el tiempo estás escuchando cosas negativas. ¿Qué crees que va a pasar en tu vida? Porque de la misma manera que la fe viene por oír, déjame decirte, esta historia nos enseña que el temor viene por el oír. David encontró las piedras para derribar al gigante en el campo de batalla. Y David se va para la guerra. Lo envían. Que me parecería vergonzoso. Todos esos hombres grandototes y va el peladito. Y Goliat empieza a burlarse de él. Y empieza a decir, espérate, ¿qué es esto? Me mandan a un niño. ¿Acaso soy yo un perro para que me maten con palos? ¿Qué es esto? Y empieza a burlarse. Y David dice unas cosas que nos enseña de dónde viene su valor, porque es un asunto de perspectiva. David le dice, a eso, él recordaba lo que Dios era y lo que le había dicho. Dice, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos celestiales. Esto no se trata de la... Y luego dice algo que a nosotros se nos olvida. Dice, el Señor te conquistará y yo te mataré. Yo no sé si tú ves aquí que hay algo que hace Dios y hay algo que hago yo. El Señor te va a conquistar y después que te conquiste yo vengo a matarte. Y él dice, David, tú no puedes estar en conversaciones, en discusiones, por la cabeza. ¿Sí? Te cortaré la cabeza. Y voy a alimentarla, léetelo. Es que yo no sé por qué tú piensas que le voy a aburrir. Dice, tu cuerpo se le va a dar de comer a los pájaros. Luego dice que la batalla es del Señor. Y que Él es el que conquista. Tú tienes que matar. Pero Él es el que conquista. Esta es la batalla del Señor. Y los entregará a ustedes en nuestras manos. Y todos conocemos el final de la historia. Que Goliat no era la gran cosa, sino que era un grandotote que tenía a todo el mundo intimidado, porque eso es lo que hace el miedo. Que ese gran temor no es lo que piensas. La pregunta es, ¿qué podemos aprender nosotros de esto? De esta historia que todos nos conocemos. Y quiero hacer 2 observaciones y darte un reto. 2 observaciones porque esto te va a ayudar a poder navegar en las próximas semanas todo el desastre que vas a estar viendo en las noticias. Son 2 observaciones de esto y un reto. La primera observación es que tenemos que oír más a Jesús que a nuestros temores. Sí, ellos por 40 días estaban escuchando el temor. David toda su vida estaba escuchando al Señor. David reaccionó en base no a lo que veía, ni a lo que oía que estaba en el momento, sino a lo que creía, a su fe. Y la palabra dice en Romanos que la fe viene por el oír. La fe viene por el oír. ¿Qué va a pasar en tu vida si todo el tiempo estás viendo malas noticias? Si todo el tiempo estás escuchando cosas negativas. Si todo el tiempo estás escuchando lo que va a pasar, a cuántos se llevaron y ¿qué crees que va a pasar en tu vida? Porque de la misma manera que la fe viene por oír, déjame decirte, esta historia nos enseña que el temor viene por el oír. Y ellos quedaron paralizados porque se paró alguien a burlarse de ellos y le estaba diciendo cosas. Alguien que no tenía fuerza, alguien que no era un buen guerrero, alguien... Escúchame, era por oír. ¿Qué tal? Tal vez el reto para ti esta semana es lo siguiente, ¿qué tal sin estar viendo, en vez de estar viendo las noticias tanto y todo eso, y déjame ver qué es lo que está pasando, ¿qué tal si lees un poquito más la palabra? ¿Qué tal si lees un poquito acerca de las promesas de Dios? ¿Qué tal si escuchas algunas predicaciones acerca de la confianza, el amor? Hay un peladito venezolano que tiene un canal de YouTube buenísimo, que tiene prédicas y tiene cosas, debería ver. Se llama Josué Valero. Ahí puede ver. ¿Dónde está? ¿Quién es? ¿Quién es? Soy yo. Pero lo primero que tienes que entender es, sí, peladito por peladito. Pero tal vez es lo primero que tienes que entender. Yo recuerdo una vez en mi vida, una vez estábamos viendo un momento difícil, ustedes me han escuchado contar esto. Era un momento bien difícil en nuestro caminar y en nuestra vida, donde estábamos dudando muchas cosas de Dios y el temor me estaba conquistando mi corazón. Y me vino una canción a la mente, un amigo personal que dice, si hasta aquí nos trajo Dios, sé que Él no nos dejará. Si hasta aquí nos ayudó, hoy su mano nos guiará. Sé que Él no me dejará, porque mi confianza está puesta en la voz de mi pastor. Mi confianza no está puesta en lo que dicen las circunstancias, en lo que veo a mi alrededor. Mi confianza está puesta en lo que Dios dice de mí, ni siquiera en lo que otras personas dicen, ni en lo que dice Instagram, ni en lo que dice TikTok, ni en lo que dicen las noticias, en lo que Dios dice. Porque la fe viene por el oír, pero el temor también. Entonces tenemos que oír a Jesús más que a nuestros temores, que a ver más a Jesús que a nuestros gigantes. Porque David veía al gigante y David vio lo que todo el mundo vio. Pero mientras todos veían a alguien invencible, David veía a alguien que ya estaba derrotado.
Porque él sabía quién era su Dios. Hay uno de mis salmos favoritos que escribió David, que dice lo siguiente. Dice: sé que el Señor está siempre conmigo. No seré sacudido porque Él está aquí a mi lado. Nada te sacude. Ahora, esta frase, siempre está conmigo, en el original es esta idea: pongo al Señor constantemente delante de mí. Pongo al Señor constantemente delante de mí para verlo. Y como lo pongo delante de mí, no seré sentar a una multitud de personas. Estaba cansado y le dice a los discípulos: vayan al otro lado que yo después los alcanzo. Los discípulos pensaron: bueno, seguramente tiene otro barco Jesús. Ellos se fueron y Jesús se quedó orando un tiempo. La Biblia dice que en la madrugada, dice en la cuarta vigilia, se cree que es entre las 3 de la mañana y 4 de la mañana, en el momento más oscuro de la noche. A lo mejor tú te encuentras en el momento más oscuro de tu vida. Dice que el barco empezó a tambalearse por una gran tormenta. El barco puede representar tu vida, que tal vez en los momentos más oscuros se está tambaleando de un lado a otro. Y dice que en esa hora a Jesús se le da por pasar caminando por donde están ellos, sobre las aguas, por cierto. O sea, el barco se está tambaleando de un lado para otro. Ellos están, la Biblia dice que el temor se apoderó de ellos. Y pasa Jesús casual: ¡hey! Dice que el temor se apoderó de ellos. Y cuando Jesús se les acerca, ellos dicen: es un fantasma. Porque cuando el temor se apodera de ti, tú pierdes perspectiva de la realidad. Tú no ves claramente. Jesús, con el que han estado caminando todo el tiempo, ahora lo ven como un fantasma. Y Jesús les dice: ánimo, no tengan miedo. Y esas palabras de Jesús fueron suficientes para que Pedro, mientras está la tormenta moviéndose, dice: si eres tú, yo quiero caminar contigo. Escúchame, y Pedro pone su mirada en Jesús. Jesús le dice: mírame y ven. Y Pedro empieza a caminar sobre las aguas. Porque cuando tú pones tu mirada en Jesús en la mitad de la tormenta, puedes caminar sobre las aguas. Cuando tú tienes tu mirada puesta en Jesús, cuando todo se está tambaleando, pero tú lo miras a Él, escúchame, la tormenta no cambió, pero Pedro la estaba surfeando. Iba caminando por la tormenta y llega un momento que Pedro tenía la mirada en Jesús. Y la Biblia dice que empezó a ver el tamaño de las olas. Eso significa que quitó la mirada de... Cuando tú estás en medio de una tormenta, tú pones la mirada en Jesús, todo cambia y puedes caminar sobre el agua. Pero cuando estás caminando sobre el agua y Dios está haciendo milagros, tú empiezas a ver el tamaño de las olas. Dice que Pedro empezó a hundirse. Y empezó a sentirse que se ahogaba. ¿Alguna vez has sentido que te estás ahogando? Que no puedes más, que no aguanto. ¿Será, digo yo, será que estás mirando las olas en vez de ver a Jesús? ¿Será eso? ¿Será que eso es lo que está pasando? Y Jesús lo agarra y le dice: ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? En la mitad de lo que estás viviendo, ¿qué tal si ves a Jesús en vez de estar viendo tanto Instagram? ¿Cómo veo a Jesús? Pon adoración. Hay un grupo que sacó una canción buenísima que se llama Mi Lugar. Está en Spotify. Pasas tiempo con Él. ¿Cómo lo hago? O sea, tengo un reto. ¿Están listos para el reto? Yo lo llamo el Salmo 23 Challenge. Iba a poner PS on tree, pero era en inglés. ¿Viste que hay un PS de hacer ejercicio? Pero este es el reto. ¿Qué tal si a partir de hoy, antes de acostarte y antes de despertarte, empezando hoy, es el Salmo 23? Pero no así como el Señor es mi pastor, nada me faltará. No. Eso me lo sacas. Y después de estar viendo Netflix, que te estás así quedando dormido así, que tal vez lo último no sea lo que viste en Netflix, sino lo que Dios dice. Te acuestas con esos pensamientos. Y cuando lees, léelo con pausa y dice: el Señor es mi pastor. Nada me faltará. Él me va a guiar por verdes pastos. Él me va a llevar junto a aguas de reposo y voy a poder descansar.
que incluso cuando pase por valle de sombra y de muerte, puedo estar tranquilo. Porque su vara y su callado me infunden aliento. ¿Sabes qué significa vara y callado? Los pastores en la época, en la vara y el callado, que es una sola pieza, lo único que se volteaba, escribían: maté a 3 osos. Hoy maté a otro león. Que cuando tú ves y tú dices: ya va, espérate, Dios me salvó, voy para otro. Porque su vara y su callado me infunden aliento. ¿Qué tal si por esta semana, al despertarte, que te despiertas, agarras y ves Instagram, antes de ver Instagram, lo primero que entra a tu mente y a tu corazón es el Salmo 23? 5 minutos. Y antes de acostarte, después de estar viendo la serie esa que estás viendo en Netflix, no estoy diciendo que no la veas, pero después que terminas de verla, dices: ya, espérate, déjame leer el Salmo. Está en el mismo teléfono, lo sacan el teléfono y lo lees. Y lo lees con pausa, otra versión, en inglés, en japonés, a ver si que entre en otro idioma, en lo que quieras. Lo lees, pero escúchame, pausado. Pausado. Porque cuando hacemos eso, estamos haciendo lo que hizo David. En vez de estar escuchando el temor, vamos a escuchar a nuestro Señor. Y en el momento de la batalla, no vamos a reaccionar por lo que vemos, sino por en quién creemos. El Señor, que es nuestro pastor, y nada nos faltará. Pero tengo que serte sincero. Yo descubrí con el tiempo que la única forma de que el temor desaparezca es enfrentándolo. El temor no desaparece. Si David no hubiera enfrentado a Goliat, Goliat todavía estuviera ahí gritándoles. La única manera es... Y una vez una persona me enseñó en un momento de mucha angustia y de mucho temor, que yo no quería enfrentar ciertas batallas. Me dijo lo siguiente: dijo, David encontró las piedras para derribar al gigante en el campo de batalla. Fue ahí. Le dice que David fue delante de él. Y lo que te quiero invitar, y tal vez el desafío es el que enfrentes ese temor. Algunos de ustedes ni siquiera han traído ese temor delante de Dios. Ni siquiera se lo han dado a él. Y dice: ¿sabes qué, Señor? Tengo este miedo. Quiero ponerlo en tu altar y quiero entregártelo. Porque ahí es donde empieza todo. Eso es enfrentar.